Muy bien, chicos, buenos días, soy el profesor Brian y el día de hoy vamos a desarrollar el tema de climatología parte 2 en relación a los elementos del clima. Como sabemos, ya hemos mencionado lo que son los factores cósmicos, los factores geográficos la semana pasada y también particularmente los factores geográficos, algunos de ellos se van a relacionar con los elementos del clima. Es así como podemos mencionar que los elementos del clima son aquellos componentes que van a interactuar entre sí, ¿no? Todos estos elementos van a ser interdependientes. A su vez también se van a relacionar con los factores geográficos mencionados, ¿no? Recuerden, por ejemplo, la latitud, la altitud, ¿no? Recuerda que la latitud es la distancia desde el ecuador hacia cualquier punto de la superficie terrestre, siendo menor en el ecuador 0 grados y mayor en los polos, tanto en el polo norte y en el polo sur. Recuerda también otro factor importante es la altitud. Y la altitud se encuentra muy ligada a lo que viene a ser, para nuestro caso, en Sudamérica, con la cordillera andina, ¿no? Que va a permitir justamente variar, en este caso, la temperatura. Factores geográficos como la continentalidad y oceanidad y los mismos relieves. Vamos a relacionarlos con los elementos. Vamos a comenzar mencionando a la radiación solar, esta energía, ¿no?, compuesta de ondas electromagnéticas que llegan de nuestra estrella, que llegan desde el Sol. Influye muchísimo, sobre todo en lo que viene a ser la temperatura, ¿no? Asumiendo también la forma de nuestro planeta, asumiendo las nubes que puede presentar nuestra atmósfera, porque si hablamos, por ejemplo, de la ciudad de Lima, debido a las nubes estratos, evitan que los rayos solares lleguen básicamente a la superficie terrestre. Salimos de la ciudad, nos vamos a pasear a Huarochirí o a Chosica y vamos a encontrar un sol radiante, ¿no? Un tiempo despejado, un clima también despejado, porque hay ausencia de esas nubes, en este caso las nubes estratos que abundan en nuestra ciudad y que sobre todo en los meses de invierno van a formar las neblinas, pues, que quedan acumulándose sobre los cerros o estribaciones andinas. La radiación solar de alguna manera u otra va influyendo y también se va relacionando con la continentalidad u oceanidad. Recuerden que el agua como tal, expresado en lagos o a veces en mares, atrapa toda esa energía solar, esas ondas electromagnéticas, y luego las va expulsando para que la temperatura de forma general se vaya regulando. Entonces, la energía, o en este caso la radiación solar, son las ondas, ¿no?, que de alguna u otra manera, puesto, van modificando las condiciones climáticas, ¿no?, en nuestro planeta. El instrumento que nos permite medir la cantidad de radiación solar sobre, en este caso, la superficie terrestre, se denomina heliógrafo, ¿sí? Recuerda el instrumento que nos permite medir la cantidad, en este caso, de radiación solar sobre la superficie, se denomina heliógrafo. Muy bien. Ahora vamos a mencionar la temperatura. Como nosotros sabemos, bueno, la temperatura es el grado de frío o calor, ¿no? El ejemplo más clásico es cuando nosotros nos enfermamos, nos tocan la frente, ¿no? Estamos ardiendo de repente, estamos quemando en este caso y estamos muy enfermos, ¿no? Se utiliza un instrumento muy conocido, ¿no? Lo utilizan los médicos, nosotros también lo debemos tener en el hogar, sobre todo, ¿no?, para descartar determinadas enfermedades. Estamos hablando del termómetro. El instrumento que permite medir la temperatura es el termómetro, ¿no? Recuerda que la temperatura es el grado de frío o calor. Hablamos de que la temperatura es mayor siempre cerca al ecuador, porque también se está relacionando con la llegada de los rayos solares, ¿no? En este caso, nos alejamos del ecuador y llegamos al sector ártico o llegamos al sector antártico, entonces la temperatura va a disminuir. Recuerda que la temperatura es inversamente proporcional con la latitud, es decir, a menor latitud en el ecuador, a menor latitud, mayor temperatura. Y a mayor latitud en los polos, ya sea en el polo norte o en el polo sur, menor temperatura. Es así como nosotros podemos hablar de un récord mundial
con la menor temperatura o las temperaturas más bajas que precisamente se ubican en la Antártida, ¿no? Estamos hablando de aproximadamente menos 91 grados en la base científica Fuji, que pertenece a Japón, ¿no? Actualmente incluso se habla de sondas satelitales que pueden registrar temperaturas incluso que bordean los menos 100 grados Celsius, ¿no? Estamos hablando de menos 98 aproximadamente, ¿no? Es la menor o la temperatura más baja en nuestro planeta. Siendo todo lo contrario, la temperatura más alta registrada en el desierto de Lut, en Irán. Podemos mencionar nuestro país. La mayor temperatura de nuestro país ha sido registrada en Neshuya, con 41 grados Celsius, en el departamento de Ucayali, y la menor temperatura, que es todo lo contrario, la temperatura más baja en la sierra de Tacna, en el lugar denominado Chuapalca, con menos 28 grados Celsius. Entonces estamos mencionando al grado de frío o calor llamada temperatura. Recuerda, en este caso el instrumento se denomina termómetro, ¿no? Muy utilizado por los médicos sobre todo. Y podemos mencionar lo siguiente: la temperatura es inversamente proporcional con la latitud, como lo estaba mencionando. A menor latitud, mayor temperatura, y a mayor latitud, menor temperatura. También podemos decir que es inversamente proporcional con la altitud. Esto es en relación a la cordillera andina. Si nosotros nos encontramos, recuerda que la altitud es la distancia al nivel del mar. Si nosotros nos encontramos a nivel del mar, entonces la temperatura es relativamente alta. Pero si vamos ganando altitud y vamos llegando a un nevado, vamos adquiriendo 4.000 metros sobre el nivel del mar, 5.000 metros sobre el nivel del mar, entonces al ganar mayor altitud la temperatura empieza a descender, ¿no? Este proceso lo vemos sobre todo cuando nosotros viajamos a algún lugar de la zona andina, ¿no? Ya sea el departamento de Ancash, en la Cordillera Blanca, o tal vez en la zona central, cuando estamos en la capital de Pasco, ¿no? En Cerro de Pasco, sobre todo en los meses de julio, cuando ocurren también a veces las heladas, como también ocurre en Puno, ¿no? En la meseta del Collao, ¿no? En los meses de julio, agosto surgen las heladas y la temperatura tiende a caer aún más todavía bajo cero de lo que normalmente es. Entonces, a mayor altitud, menor temperatura. Podemos decir también que la temperatura se encuentra directamente proporcional, sí, directamente proporcional con la humedad. Es decir, a una mayor temperatura, si estamos, ¿no?, a nivel del mar, la humedad será mayor, más aún cuando nos encontramos cerca al mar. Y si vamos ganando altitud, en este caso, disminuye la temperatura y también va disminuyendo la humedad, ¿no? Eso debido sobre todo a la zona seca que caracteriza a muchos lugares andinos, ¿no? Ciudades como Huaraz, por ejemplo, ¿no? Ciudades como Huancayo, ¿sí? Ciudades como Ayacucho. Entonces, eso es en relación a la temperatura, ¿sí? En relación a la temperatura, el grado de frío o calor en algún punto de la superficie terrestre, ¿no? Cómo interactúa con algunos factores geográficos, como estamos mencionando, como era la latitud y la altitud. Pero, ¿qué es la humedad? Pasamos ahora a la humedad. Precisamente la humedad, un elemento que se caracteriza por ser muy abundante, por decirlo así, en nuestra ciudad. La ciudad de Lima tiene muchísima humedad. Prueba de eso son las diversas enfermedades respiratorias, sobre todo en los meses de invierno, más aún en aquellas ciudades o distritos que se encuentran cerca al mar, o tal vez que tienen cerros o estribaciones andinas, sobre todo en los meses invernales. Prueba de eso es que toda esa humedad queda atrapada en los cerros y podemos ver en los meses de invierno vegetaciones denominadas o conocidas como las lomas, ¿no? Tenemos mucha humedad en los cerros de Comas, Caraballo, Independencia, Villa María del Triunfo, o también en algunos lugares cerca al mar, como puede ser Miraflores, ¿no? San Miguel, estamos hablando de Ventanilla, Puente Piedra, ¿no? Son lugares que presentan alta humedad. Y la humedad como tal es la cantidad de vapor de agua suspendida en el aire, ¿no? Ese vapor de agua que se acrecienta sobre todo en los meses de invierno. Podemos decir también que su instrumento de medida se denomina higrómetro, ¿sí? El instrumento de medida de la humedad es el higrómetro. Recuerden que
la humedad está muy ligada también al factor de oceanidad, ¿no? La distancia al mar en este caso, que de alguna manera también se va regulando la temperatura, ¿no? Estamos hablando de la distancia al mar, la menor distancia va a generar una mayor humedad, en este caso para nuestra ciudad influenciada por la corriente peruana de Humboldt. También estamos mencionando relieves, porque los relieves en relación a la cordillera andina, o en este caso para nuestra ciudad con los cerros o estribaciones andinas, también van a generar o atrapar la humedad, siendo los relieves de mayor altitud en nuestra ciudad, los cerros, ¿no? Prueba de eso son las vegetaciones que estamos mencionando, conocidas como las lomas. Y podemos mencionar dos tipos de humedad: la humedad absoluta y la humedad relativa. Cuando nosotros mencionamos a la humedad absoluta, vamos a decir que es el peso del vapor de agua en el aire. ¿Sí? Recuerda, el peso del vapor de agua en el aire cuando hablamos de humedad absoluta. Pero si nosotros solamente mencionamos un porcentaje, solo una parte de lo que sería el total, el porcentaje del vapor de agua en el aire, estamos hablando de una humedad relativa, ¿no? Acá la palabra mágica es porcentaje. La humedad relativa, ¿no? Hablándonos de porcentaje, y la humedad absoluta cuando hablamos del peso del vapor de agua en el aire, ¿no? Entonces, eso vendría a ser los tipos de humedad. Estamos hablando de la cantidad de vapor de agua. Recuerda que su instrumento es el higrómetro. Muy bien, muchachos, ahora vamos a pasar a los siguientes elementos. Muy bien, chicos, continuando con los elementos del clima, vamos a mencionar a la nubosidad, que viene a ser el vapor de agua que se va condensando, sobre todo cuando hablamos, por ejemplo, en nuestra ciudad, cuando hablamos de las nubes estratos, que se van concentrando en la ciudad de Lima, particularmente en los meses de invierno, sobre todo muy cerca a los cerros, a las estribaciones andinas, y que van a dar al lugar a la formación de las lomas, esas vegetaciones que tenemos en invierno, ¿no? En distritos como Independencia, Comas, Caraballo, Villa María del Triunfo, etc. Vamos a decir que esta nubosidad, ¿sí? Como vapor de agua que se va condensando para que luego se va a convertir en lluvias por el ciclo de agua, vamos a decir que su instrumento de medida es el nefoscopio, ¿sí? El nefoscopio, recuerda, nubosidad es el vapor de agua que se condensa y el instrumento de medida viene a ser el nefoscopio. Vamos a decir también que esta nubosidad, cuando se va condensando muy cerca al suelo, pasa a denominarse neblina, como ocurre por ejemplo en la carretera de Pasamayo, ¿no? Que generaba muchos accidentes hace años. Y vamos a decir que esa misma nubosidad, cuando se va formando o condensando cerca al mar, se denomina bruma. Muy bien, ahora vamos a mencionar a la diversidad de nubes que nosotros tenemos en nuestro planeta. Pasamos a verlo, ¿sí? Muy bien, muchachos, acá tenemos los tipos de nubes que principalmente tienen esas formas curiosas de forma, ¿no?, acolchonada, alargada, horizontal, vertical, debido también a la acción eólica, es decir, a la acción del viento, ¿no? Acá tenemos las nubes cúmulos nimbos, por ejemplo, ¿no?, que abarcan prácticamente desde con una altitud de 1 kilómetro hasta casi los 8 kilómetros, ¿no? Son las nubes que originan muchas veces lluvias intensas, hasta de rayos podríamos hablar, ¿no? Fenómenos meteorológicos tan característicos de la Amazonía, y a veces también en la costa norte, como puede ser Tumbes o Piura. Tenemos a las nubes nimbos estratos, también no tiene esa altitud como las nubes cúmulos nimbos, pero también producen lluvias torrenciales, como podemos observar en la imagen, ubicándose a 2 kilómetros, ¿no? Observamos las nubes estratos, que son las nubes más características de nuestra ciudad, ¿no? La ciudad de Lima, ¿no?, que abarca todo el sector central y sur, en este caso departamentos, ¿no?, de Lambayeque, La Libertad, Lima, hablamos de Ica, hablamos de Arequipa, Moquegua, Tacna, bueno, la costa de Ancash también, estamos hablando toda la costa, ¿no? Adquiere altitudes casi de 2 kilómetros, ¿no?, las nubes estratos, esas nubes tan características de nuestra ciudad que le da un color, entre comillas, triste, sobre todo en invierno.
Tenemos a las nubes cúmulos, ¿no? De forma globulares, que se encuentra a 4 kilómetros de altitud. Las estratocúmulos también a la misma altitud, ¿no? De forma más alargada. Tenemos las nubes altocúmulos, ¿no? De forma disgregada, ¿no? Alargada también, casi ya en los 6 kilómetros. Las altos estratos, ¿no? Ubicándose a los 6 kilómetros. Acá también podemos observar los cúmulos nimbos, ¿no? Que tienen una forma bastante vertical, ¿no? Una forma netamente vertical y bastante prolongada. Y las nubes de mayor altitud que vienen a ser las cirrocúmulos, ¿no? Y en este caso, las nubes que vienen a ser las cirroestratos, que están relacionadas, sobre todo las nubes cirroestratos, a las formaciones, ¿no? De los halos. Los halos que se van formando, ¿no? Una falsa imagen, por decirlo así, de esa reflexión, ¿no? De esa desintegración de los rayos solares a través de partículas de cristal, partículas de hielo, que se van formando o van adquiriendo una forma anillada en nuestros. También podemos mencionar que los halos se generan a través de la luz emitida por nuestro satélite, es decir, a través de la luz emitida por la luna, ¿no? Con esa misma forma anillada. Y finalmente podemos mencionar a las nubes cirros, que son las de mayor altitud, ¿no? Que tienen un aspecto a manera, digamos, de brochazo, pues, en el cielo, ¿no? Todas estas nubes de mayor altitud están muy relacionadas incluso al cambio, pues, del tiempo atmosférico, ¿no? Cambio de temperatura, más aún cuando ocurren lluvias, sobre todo, ¿no? Pero estamos relacionando y mencionando básicamente a las diversas formas de nubes, los diversos tipos, ¿no? Siendo de repente los más conocidos por nosotros en nuestra ciudad las nubes estratos. Muy bien, ahora vamos a pasar a mencionar el siguiente elemento del clima. Pasamos a desarrollarlos. Vamos a mencionar el siguiente elemento, que viene a ser las precipitaciones, que es la caída de agua hacia la superficie terrestre. Esa caída de agua puede ser en estado líquido o en estado sólido. Cuando hablamos de estado líquido estamos hablando de las lluvias o garúas. Hablamos de lluvias cuando las gotitas son superiores a 0.5 milímetros, como ocurre en la zona norte de la costa peruana y también como ocurre en la Amazonía y en la zona andina. Si solamente hablamos de gotitas que no superan los 0.5 milímetros, estamos hablando de básicamente garúas o lloviznas, como ocurre en la zona central y sur de la costa peruana con un clima subtropical, sobre todo en los meses de invierno. Vamos a mencionar también que estas precipitaciones líquidas, cuando se convierten o adquieren un estado gélido, podemos hablar de nieve, o de repente si tienen dimensiones de 5 a 50 milímetros, ¿no? A manera de bolitas gélidas, estamos hablando ya de el granizo, ¿no? Granizo que se presenta sobre todo en las mesetas o en la zona andina con altitudes superiores a 4.000 metros, ¿no? En departamentos como Puno, Pasco, en los meses de julio sobre todo, ¿no? Cuando comienzan las heladas, los descensos bruscos de temperatura. Vamos a decir, entonces, recuerda, las lluvias en la zona andina y la Amazonía, las garúas en la costa central y sur, y el instrumento, no lo olvides, es el pluviómetro. Recuerda que el instrumento es el pluviómetro, hablando de las precipitaciones como caída del agua hacia la superficie terrestre. Vamos a mencionar también la presión atmosférica, que es el peso o fuerza del aire ejercido sobre la superficie, ¿sí? El peso o fuerza del aire ejercido sobre la superficie va a ser mayor, sobre todo a menor altitud. Se va a encontrar inversamente proporcional con la altitud. A menor altitud, a nivel del mar, tenemos una mayor presión, y en este caso, a una mayor altitud, ¿no? Hablando de las montañas, la presión va a disminuir, ¿sí? Es inversamente proporcional. Recuerda, la presión como peso de fuerza del aire ejercido sobre la superficie. El instrumento que nos permite medir la presión se denomina
barómetro. Recuerda, el instrumento que nos permite medir la presión, ese peso del aire sobre la superficie, se denomina barómetro. Y finalmente vamos a hablar de los vientos, que son masas de aire con desplazamiento vertical u horizontal por diferencia también de presión. Es decir, parten desde zonas de alta presión, es decir, con menor altitud, hacia zonas de menor presión, es decir, lugares con mayor altitud, desde la costa hacia la zona andina. Vamos a mencionar también que hay vientos locales, como por ejemplo los vientos Paracas en el departamento de Ica. Recuerda esos vientos tan intensos. Energía también eólica, porque estamos hablando de viento, ¿sí? Aprovechaban los molinos, como por ejemplo el caso de Marcona en el departamento de Ica. Podemos decir también que acá podemos mencionar 3 instrumentos. Los instrumentos son veleta, anemómetro y anemoscopio. Recuerda, veleta, anemómetro y anemoscopio. Muy bien, muchachos, entonces eso sería todo en relación a los elementos del clima. Muchas gracias, eso ha sido toda la clase. No hay tareita, muchas gracias, cuídense mucho, nos estamos viendo, gracias.